tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Feliz principio de semana. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. El gobierno de Argentina, conducido por el presidente Alberto Fernández, decidió aplazar el pago de los servicios de interés y también las amortizaciones de la deuda en dólares hasta finales del presente año. En contexto, vamos a revisar también un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sobre el desempeño del actual sistema económico en medio de la pandemia del coronavirus. Este centro propone interesantes propuestas que se las vamos a explicar en breve. Irán realiza su primera transacción a través del instrumento de pagos Intex en medio de la pandemia del COVID-19. Vamos a entrar de inmediato en materia. El gobierno de Argentina postergará el pago de los servicios de intereses y también las amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares hasta el 31 de diciembre de este año ante los efectos del nuevo coronavirus. La decisión anunciada vía decreto argumenta que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha alterado los plazos previstos en el cronograma de acciones para gestionar el proceso de reestructuración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Detalla además que mientras tanto Argentina seguirá afrontando los vencimientos de la deuda en dólares bajo legislación extranjera, aunque negocia con los bonistas locales, y esto para ganar tiempo y así alcanzar algún tipo de acuerdo con los acreedores extranjeros. Con esta medida el gobierno argentino dice estar comprometido para acabar con los ciclos de endeudamiento que destruyen oportunidades y generan profundos desequilibrios sociales. En Chile, la pandemia del nuevo coronavirus dejará estragos en el sector de la construcción. De acuerdo con la Cámara de Construcción de este país, la actual crisis sanitaria en ese importante sector dejará a lo largo de 2020 unos 75.000 despidos por el freno en las inversiones, que llegarán a 10.5%. La emergencia sanitaria, con restricciones en movimientos de las personas y cuarentenas en varias localidades del país, impide el normal funcionamiento de las actividades constructivas, por lo cual la Cámara ha pedido a sus asociados evitar los despidos de los trabajadores. También la organización indica que la proyección del Banco Central sobre la caída de la economía en 8.2% se quedará muy corta. Asimismo, la Cámara de Construcción considera que la crisis no influirá necesariamente en una disminución en los altos precios de las viviendas porque se mantiene una restricción en la oferta. En Bolivia, la Defensoría del Pueblo demandó al Estado activar políticas de prevención y también de protección a los pueblos indígenas frente a la propagación del nuevo coronavirus, el COVID-19. De acuerdo con la defensora del pueblo, Nadia Cruz, la mayoría de los pueblos originarios tienen un escaso acceso a los servicios de salud básico emanados por la ley. La funcionaria exigió además el cumplimiento del artículo 31 de la Constitución boliviana, que insta al amparo de las etnias indígenas de este país. La denuncia respalda el pronunciamiento del pueblo originario Yuki, quienes alegan no ser beneficiados por la canasta familiar ofrecida por el gobierno central. Mientras tanto, exigieron políticas de protección a los adultos mayores, que es la población más vulnerable a la pandemia. Hablamos ahora de Cuba. Este gobierno denunció el recrudecimiento de las agresiones por parte de los Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19. Esta información la obtenemos a través del portal de la casa, www.telesurtv.net. Dice lo siguiente: el canciller de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó en su cuenta de la red social Twitter que el bloqueo económico y financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba es genocida. Como consecuencia de las sanciones impuestas por la Casa Blanca a Cuba,
Un donativo de insumos médicos de la fundación del presidente de Alibaba, Jack Ma, no pudo llegar a la mayor de las Antillas al ser estadounidense la compañía que transportaba todo. No obstante, el propio canciller expresó que este lunes arribó a Cuba un donativo enviado por el gobierno de China para el enfrentamiento de esta pandemia del coronavirus. Afirmó que en tiempos de pandemia la solidaridad y cooperación salvan las vidas. La Gerencia de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social de Paraguay advirtió sobre el aumento que puede haber en el índice de paro debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Según advirtió el gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Prevención Social, Pedro Halley, más de 150.000 personas en Paraguay podrían quedarse sin trabajo debido al brote del coronavirus. De acuerdo con el funcionario, estas serían las cifras más optimistas, pero el número puede arribar a unas 350.000 personas desempleadas. Hasta el momento son 5 los fallecidos por COVID-19 en Paraguay y suman 113 casos positivos desde que se detectó el primer caso el pasado 7 de marzo. Y fíjense que en Colombia surgieron nuevas revelaciones sobre el escándalo electoral por la compra de votos. El medio de prensa Semana dio a conocer los nuevos audios que están relacionados con esta situación que rodeó la campaña de Iván Duque. Una nueva grabación relacionada al escándalo sobre la compra de votos durante la campaña electoral del presidente de Colombia, Iván Duque, en 2018, vinculó al exmandatario Álvaro Uribe Vélez con el exgobernador Luis Gnecco, quien mantiene nexos con paramilitares y fue preso por un caso de corrupción. En el diario Semana se hizo público el audio en el que se escucha a María Claudia Caya Daza, ex asesora del senador Álvaro Uribe, conversando telefónicamente con José Gregorio Goyo Hernández, hermano mayor de José Guillermo Ñeñe Hernández. Llama la atención que Goyo Hernández no había sido mencionado hasta ahora en ninguna de las evidencias mostradas por la prensa sobre el escándalo conocido como Ñeñe Política. Sin embargo, a partir de lo escuchado, Goyo resulta ser un personaje importante en la trama de compra de votos a favor de Duque. Asimismo, en la grabación se escucha el debate entre Caya Daza y Goyo Hernández sobre las relaciones cercanas de este con Iván Duque, calificadas de amistad cercana por Caya. También se revela que Goyo Hernández se hizo cargo de la publicidad de campaña de Duque en La Guajira, sufragando personalmente todos los gastos. Es tiempo de establecer nuestra primera pausa. En el contexto vamos a revisar la fragilidad del actual sistema en otros países. Hacemos nuestra primera pausa, volvemos enseguida. El investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, Pablo Warren, afirma que la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las fragilidades de los sistemas de salud. También ha revelado las vulnerabilidades y miserias de la economía global. Por eso, a continuación, vamos a poner a disposición el panorama sobre el desenvolvimiento de los mercados financieros. De acuerdo al CELAC, el capitalismo globalizado no ha sido capaz de asimilar la retracción de la actividad económica que suponen las medidas de prevención y contención del COVID-19 y a través de los mercados financieros ha profundizado el colapso. El desplome de la bolsa de valores estadounidense se contagió a nivel internacional y tuvo como resultado la salida de capitales de empresas y de países. A nivel empresarial, esta dinámica genera cierres y despidos y se refleja en devaluaciones que erosionan el poder adquisitivo de la población y retraen aún más la actividad económica. Warren recuerda que el propio Fondo Monetario Internacional
alertaba el sobreendeudamiento de empresas y países pobres y emergentes desde la salida de la crisis de 2008. Asimismo, critica el actual sistema económico porque mientras diversas industrias permanecen en cuarentena, sin actividades, las empresas financieras que califican las deudas de empresas y países continúan en actividad y amenazan con recalificaciones de riesgo. Por otra parte, frente a la actual pandemia, no todos los países poseen la misma capacidad para enfrentar la crisis. Por ejemplo, la inversión en salud en América Latina es de $949 per cápita, 4 veces menos que el promedio de los países OCDE. Además, la pobreza asciende a 30,8% y la informalidad laboral es 53% en la región. Este último elemento pone en riesgo la capacidad de reacción de los estados latinoamericanos porque dificulta la aplicación de planes económicos y sociales. Otro percance tiene que ver con los recursos y la magnitud de la inversión que puede desplegar cada país. Según Warren, las monedas latinoamericanas no cuentan con el mismo privilegio que posee el euro y el dólar. Pablo Warren también plantea cómo debería ser el nuevo orden económico global después de que la humanidad supere esta pandemia del coronavirus, el COVID-19. En su estudio, Pablo Warren plantea que debería estructurarse un nuevo orden económico global después que el mundo supere esta crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus. En ese contexto, señala que algunos aportes en esa dirección se vienen esbozando hace tiempo y cobran fuerza en la actualidad. Entre los planteamientos que destaca el investigador están el redireccionamiento de la liquidez financiera a inversiones asociadas a la salud pública y a la transición verde hacia energías renovables y tecnologías limpias. Asimismo, sugiere la reestatización de derechos básicos privatizados, como la salud. También recomienda reducir la desigualdad mediante impuestos a los grandes patrimonios, a la polución como el impuesto a la huella de carbono y a las transacciones financieras. El investigador del CELAC agrega que se debe avanzar hacia formas de ingreso universal para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de las personas y la implementación del control real sobre las guaridas fiscales que aumentan las ganancias de las grandes empresas a costa de desfinanciar a los estados. Warren hace una reflexión sobre la crisis financiera de 2008, indicando que la misma se superó con inyección de dinero de los bancos centrales, de las grandes potencias a sus empresas y sistema financiero, y con una política sostenida de bajas tasas de interés. Pero el investigador destaca algo importante, y es que no se revirtió la mercantilización de los derechos sociales, la degradación ambiental prosiguió y la desigualdad aumentó. Por lo tanto, asegura que la misma receta aplicada en 2008 no servirá en la actualidad. Y frente a todo este escenario de debilidad económica del sistema descrito por el CELAC, para hacer frente a la emergencia sanitaria se recomiendan avanzar hacia un nuevo orden global con la cooperación de países centrales y también periféricos. De hecho, si los denominados países centrales no cooperan entre sí porque se encuentran en conflicto, entonces el liderazgo político debe ser ejercido desde la periferia. Todo esto debe hacerse mientras se reconfigura el escenario geopolítico entre los Estados Unidos, China y también la Unión Europea. Pablo Warren exhorta también a levantar su voz porque son pocas las veces en la historia que las ideas y las acciones tienen tanta importancia como ahora. Hacemos un alto en las informaciones, al regreso sumamos más. El instrumento de apoyo a los intercambios comerciales, el INSTEX, que la Unión Europea creó para comercializar con Irán, ya fue puesto en marcha. La semana pasada fue realizada la primera transacción. Esta es una acción que Teherán calificó como buena señal. Le contamos más detalles en la siguiente historia. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Abbas Mousavi, calificó de buena señal la primera transacción a través del instrumento de pagos INTEX que se realizó el pasado 31 de marzo. En el marco del mecanismo de pago, Teherán pudo comprar un lote de artículos médicos muy necesarios en la lucha contra el coronavirus COVID-19.
Musavi también indicó que Irán espera que se cumplan otras obligaciones del acuerdo nuclear en distintas esferas, incluida la bancaria, la energética, de transporte y en otros casos en los cuales sea posible realizar la cooperación a través de INSTEX. Asimismo, el funcionario iraní dijo que el mecanismo no es una obligación de los países europeos, miembros del acuerdo nuclear, sino un instrumento que crearon para cumplir el acuerdo tras la salida de Estados Unidos de él. Recordemos que en mayo de 2018, Washington abandonó el acuerdo y empezó a imponer sanciones contra Irán, al que acusó de seguir desarrollando armas nucleares. Las medidas coercitivas de Estados Unidos llevó a la Unión Europea a finales de enero de 2019 a crear el instrumento de apoyo a los intercambios comerciales, INSTEX, para eludir las sanciones estadounidenses y comerciar con Irán. El gobierno de Japón estudia declarar el estado de emergencia a fin de detener el coronavirus, el COVID-19. El primer ministro japonés Shinzo Abe consultará al comité de expertos en el manejo de la crisis sanitaria antes de anunciar oficialmente esta medida, que regirá a partir del 7 de abril y se aplicará a 7 prefecturas, incluida Tokio, y duraría aproximadamente un mes. Abe también anunció un enorme plan de estímulos de 108 billones de yenes, equivalente al 20% del PIB del país, para proporcionar seguridad y proteger los empleos de las personas afectadas por el coronavirus. Hasta el momento, en Japón se han registrado más de 4.500 casos positivos de coronavirus y 104 decesos. El asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, dijo que los asesores de la Casa Blanca han estado discutiendo la posibilidad de la emisión de un bono del Tesoro estadounidense relacionado con el coronavirus. Subrayó que ahora es momento de vender bonos con el objetivo de recaudar efectivo para los esfuerzos de alivio de la pandemia del COVID-19. También indicó que un bono de guerra sería una gran idea y una inversión a largo plazo en el futuro de la salud y la seguridad también de la economía en los Estados Unidos. Este país tiene el mayor número de casos confirmados de coronavirus en el mundo. Hasta la fecha se han diagnosticado más de 360.000 casos positivos y 10.000 fallecidos. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que 75 millones de empleos de este sector estarán en riesgo debido al coronavirus. Y frente a este panorama, el Consejo propone proteger salarios, ingresos y también los empleos de millones de personas que actualmente están en riesgo. También recomienda a los gobiernos otorgar préstamos vitales, ilimitados y sin intereses a las compañías de viajes y turismo, todo esto con el objetivo de evitar que colapsen y se pierdan los empleos. Entre otros asuntos, destaca eliminar los aranceles e impuestos para los pasajeros y la industria de viajes en un periodo de 12 meses. Para el Consejo resulta preocupante la falta de urgencia en el gobierno para atender al sector turismo. Rusia está dando un importante paso hacia el desarrollo de las reservas de hidrocarburos en el Ártico. Vamos de inmediato a revisar esta información que la titula así el medio ruso Sputnik, que tienen en las pantallas allí en referencia. El medio dice que el pasado 31 de marzo la Duma del Estado de Rusia adoptó en primera lectura el proyecto de ley federal desarrollado por el Ministerio de Energía, de acuerdo con las instrucciones del presidente Vladimir Putin, para crear condiciones y exportar desde proyectos prometedores de gas. Con la expansión legislativa rusa, Rusia podría comenzar a implementar los proyectos Arctic LNG-2 o LNG y desarrollar varios campos de gas en el Ártico ruso, según Pavel Zabalin. Este es el presidente del Comité de Energía de la Duma del Estado. Los expertos indican que Rusia es capaz de ocupar aproximadamente el 20% del mercado mundial de gas natural licuado, para lo cual es necesario aumentar la producción y las exportaciones de los 30 millones de toneladas actuales a 140 millones de toneladas, lo que corresponde a las capacidades de la base de recursos. Sumamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes. La relación de WTI, 26.58 dólares el barril y pierde 3.66%. Brent de referencia en Europa, 32.71 dólares el barril, pierde 3.11%.
y la cesta venezolana 97.42 yuanes, con una baja de 15.38 yuanes al cierre de la semana pasada. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Recuerda visitar todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.